¿Cómo les va? Un gusto estar nuevamente con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo. Vamos a compartir en la primera parte del programa de hoy parte justamente del material que nos quedó sobre los trabajos de restauración de la confitería del Molino. Ustedes saben que la historia de la confitería del Molino es muy rica en cuanto a que fue escenario de grandes discusiones políticas, ubicado este edificio frente al Congreso, bueno, que en otros programas hemos dado en detalle. Pero nos quedaba algo muy importante, toda esta etapa de restauración, que es justamente la obtención y restauración de muchos objetos que fueron encontrados en los subsuelos de la confitería del Molino. Por eso hablamos con la arqueóloga de apellido Guillermo, que estuvo trabajando y sigue trabajando en esta obra. Por otra parte, vamos a charlar con un fueguino que reside hace varios años en Buenos Aires. Me refiero a Pablo Chiesa, quien está como guía del Senado, del Congreso Nacional, y con él charlamos sobre la historia del recinto de sesiones del Congreso y también de la histórica y mítica Sala Eva Perón. Pero también una parte que hemos rescatado en nuestro archivo que está referida a las obras de restauración de las esculturas de Lola Mora. Esos serán los temas de hoy de los protagonistas del fin del mundo, que continúa luego de esta primera pausa. Lo anticipado en el bloque anterior, vamos a poner al aire y compartir con ustedes la entrevista realizada a la arqueóloga Sandra Guillermo. Ella tiene a su cargo la coordinación de los trabajos de restauración de objetos que se han encontrado con lindas historias, porque no solo es objetos que se encontraron en los subsuelos de la confitería del Molino luego de unas excavaciones, sino también el aporte de clientes de la confitería del Molino. Sandra, contanos cómo llegás a este sector de la confitería del Molino, del cual vamos a hablar porque hay la restauración de muchos objetos de la confitería. ¿Y cómo se dio esa posibilidad? Bueno, en realidad me ofrecieron trabajar en este proyecto maravilloso en el año 2019, cuando recién empezaba a ponerse como en función todos los distintos equipos. Y cuando me lo dijeron, en realidad yo dije, ¿qué voy a hacer yo, una arqueóloga, dentro de un edificio que está en pie, que no tiene ningún lugar abierto para poder excavar, no tiene un patio? ¿Qué voy a hacer yo, una arqueóloga? ¿Qué aporte voy a tener? Como que yo medio como dudé. Y acá los profesionales que ya estaban, Mónica Capano, Guillermo García, me dijeron, no, tenés que ir a verlo, vas a ver. Y bueno, vine. Y cuando vi en realidad lo que era, ahí empecé a entender cuál podía ser el aporte. Mi preocupación era qué aporte iba a hacer la arqueología. ¿Seguro? A un lugar donde no podía aplicar una metodología arqueológica tradicional. Y ahí es donde en realidad al venir vi que había 3 subsuelos llenos de objetos que habían estado cerrados durante más de 22 años, y ahí entonces empecé a ver la posibilidad que tenía la arqueología y que es lo que realmente nosotros aportamos al proyecto. Y justamente tuviste que realizó algunas excavaciones, ¿no?, en el edificio, ¿encontraron objetos? En realidad primero arrancamos con que no iba a ser posible por cómo estaba toda la situación, entonces se planteó una metodología arqueológica de registro y de recuperación, nada más que eso. Pero hace un año atrás más o menos estaban arreglando en el primer subsuelo el piso, están reformando, haciendo tareas de obra, y en un conducto en desuso empezaron a encontrar que había fragmentos de vidrio. Entonces me llamaron para ver si miraba, a ver qué podía hacer. Y les dije, ¿me dejan excavar el conducto a ver qué es lo que pasa? Y bueno, me dejaron, hicimos una excavación en cuadrícula, como se hace tradicionalmente, y ahí recuperamos más de 80 botellas de cerveza enteras. Seguimos excavando más todavía y pudimos recuperar vajilla del molino. Encontramos tazas con el logo del molino, encontramos escurridores, esos tipo coladores para hebras de té, cucharitas, un montón de cosas que a nosotros nos faltaban, porque la particularidad que tiene esto es que no teníamos nada de vajilla, porque la vajilla es lo primero que cuando algo se vende o se va a expropiar, es lo primero que sacan porque es lo más fácil para comercializar. Sí. Entonces, nada, justamente eso era la parte que nosotros no teníamos y que pudimos recuperar a través de la arqueología,
y de esta cuestión de no tirar toda la basura, que es lo que la gente por ahí en una construcción nueva puede llegar a hacer. Cuando hablábamos con el productor de armar estas entrevistas, me llamaba la atención que también, más allá de lo que ustedes encontraron, también los vecinos pudieron hacer su aporte. Contá cómo fue eso. Sí, en realidad yo digo siempre, 3 grupos de objetos que van llegando, ¿no?, al taller de arqueología o a trabajar o son trabajados en nuestro laboratorio. Por un lado, los objetos que nosotros recuperamos de los 3 subsuelos que estaban por debajo de la confitería y que tienen que ver con los productos que se hacían, ¿no?, todos los moldes, las asaderas, todo lo que se utilizaba para hacer la producción de la confitería. Después están todos los objetos que forman parte de los departamentos en los 5 pisos que tiene el edificio, hasta la azotea inclusive, porque la gente que vivió ahí en los distintos tiempos fue dejando objetos que marcan épocas. Tenemos, por ejemplo, discos de la época de la dictadura que dicen prohibido, o sea, tenemos un montón de sillones por ahí, de cosas de todo lo que es la distribución y la puesta en valor del edificio, que aparece, del departamento, perdón, de que aparecen como objetos representativos también. Y una tercer pata que es muy fuerte dentro de este proyecto es la interacción con la comunidad, todo lo que nos rodea, digamos, y como esto fue un edificio emblemático y lo es todavía, la gente tiene siempre algo que contarnos acerca de la confitería. Ya sé que venían a tomar algo acá, venían a comer, festejaban sus casamientos, sus cumpleaños, y la gente nos dona objetos que tenían de recuerdo de esta confitería. Claro, que yo digo siempre que desprenderse de algo así, hay una donación que la tenemos que es del año 1937, pasó de generación en generación en la familia y ahora se desprenden de eso. Para mí es una cosa muy valiosa porque realmente si guardaste una caja de turrones desde esa época ahora es valorable. Veo por ahí que decía turrón de Carmona, por ejemplo, con figuras de próceres y de presidentes, ¿no? Sí, Era sí, lo sí. que se vendía u ofreció la confitería. Sí, eso es de la década del 30 y esa es una donación que nos hicieron de cada cajita del turrón tiene un prócer distinto, cada cajita era de un gusto distinto de turrón y del otro lado tiene como un paisaje de la Argentina representativo, de la costa o de la montaña o de lo que sea. Y las clásicas latas con, no sé, qué masitas o bombones, no sé, qué vendía la confitería. Sí, tenemos muchas latas con el logo y la pintura del molino que vendían caramelos ahí. Se vendían caramelos y tenemos otras latas también que siempre nos llaman la atención porque son de helados. Hoy en día pensar que el helado se vende en un envoltorio de lata no es muy fácil de pensar. Pero en esa época acá se vendían en lata y se le ponía hielo seco porque la confitería tiene una fábrica de hielo. O sea que para que se conservara y se mantuviera le agregaban hielo seco y poder. Bien, y en otro sector, y lo vamos a ir mostrando, vemos que han conseguido, por ejemplo, la carta de lo que ofrecía recortes de diario, bueno, botellas, decíamos con el camarógrafo recién, hasta las botellas de aceite, que ya prácticamente ni se usan, ¿no? Y todo eso fue donado o encontrado acá en este lugar. No, en el caso de las botellas son todas encontradas acá. Todas encontradas acá. Sí, y siguen apareciendo. Por ejemplo, la semana pasada incorporamos 5 botellas más de un extremo de la parte del primer subsuelo que estaban haciendo una obra de plomería y encontraron ahí depositadas botellas. Así que recuperamos todo. El proceso, vos y tu equipo de trabajo, no solo de restauración, es de investigación para tratar de dar lo más cercano posible a la fecha de ese objeto. Exactamente, sí. Hacemos el registro, o sea, primero hacemos la limpieza, después y el acondicionamiento del objeto porque viene de lugares que o estaban húmedos o estaban oscuros, llenos de tierra, o sea que los acondicionamos y después los registramos, es decir, anotamos todas las características que tienen, marcas, de qué son, formas, todo eso, le sacamos una foto de referencia para saber de qué objeto estamos hablando en realidad y a partir de ahí ahora lo que estamos haciendo es irnos un poquito más para poder explicar algunos objetos que son o de dónde vinieron o cuándo se produjeron. Por ejemplo, hicimos algo que fue recopilar todas las publicidades del molino desde 1916 a 1980, más o menos, 85, para ver qué productos se ofrecían y a ver si de esos productos que se ofrecían nosotros teníamos. Y entonces empezar a relacionar con épocas. Lo mismo con los logos, aparecen en las publicidades con un logo en particular
y nosotros tenemos mucha documentación en papel, tenemos cartones, cajas, entonces para decir, bueno, esto es de la década del 50, esto es de la década del 60, ir como ajustando cada vez más. Lo mismo con las marcas de los moldes, dicen dónde fueron comprados. Así que los estamos rastreando ahora para ver si la fábrica todavía existe y si no existe, bueno, ver la historia de cuándo, quién fue el dueño, porque el molino tenía mucha producción en sí misma, pero lo que hacían era valoraban mucho la materia prima nacional. Entonces, acá tenías la última bebida no sé, internacional que se estaba tomando en Europa, vos la podías tomar acá, pero también te podías tomar el mejor vino de Mendoza, de una bodega antigua, de una bodega súper moderna. O sea, valoraban mucho la producción nacional, entonces traían todo lo mejor de las provincias para poder ofrecer en sus productos, y eso es importante. Imagino que una vez que se vaya habilitando los distintos sectores de la confitería, estos objetos, muchos de ellos van a ser exhibidos. Imagino, no sé, como un recorrido o un tipo museo. Sí, en realidad la ley, por medio de la cual se expropió el edificio, contempla, hay un ítem que dice que se tiene que armar un museo del sitio con una reserva. Así que todos los objetos, estos que ustedes observan, van a ir a esa reserva y al museo, según se quiera, o sea, para armar muestras temporales o muestras permanentes y muestras en distintos sectores, que es lo que nosotros hacemos cuando se hacen las aperturas estas que de vez en cuando se hace para el cumpleaños del molino, para fin de año, para la noche de los museos. Armamos muestras con objetos y cada vez lo vamos cambiando más para que la gente vaya viendo la cantidad que tenemos y la variedad y se vayan conociendo. Impresionante la cantidad, ¿no? Lo vemos en las imágenes, la cantidad que hay. Sandra, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el interés que tienen en este proyecto. Pablo Chiesa nos llevó a poder conocer algún... Sí, te diste cuenta, tercer bloque, ahora sí. Pablo Chiesa nos lleva, y esto lo rescatamos de nuestro archivo, a conocer algunas curiosidades del Palacio del Congreso, en una interesante recorrida. Y también nos habla de las esculturas famosas de Lola Mora, muchas veces las vemos en el frente, por ejemplo, del Palacio del Congreso, ahí sobre la avenida Callao. Y también nos va a hablar en un ratito sobre el recinto de sesiones y la sala Eva Perón. Pero vamos ya con esa primera parte referido a algunas curiosidades del Palacio. Lo que es el comedor de senadores es una sala que se mantiene prácticamente intacta desde el año 1906, ya estaba terminada para esa fecha. La mayor parte de los materiales con los que se construye el Congreso, parte provienen de Europa, como era costumbre, porque había materiales que no se podían conseguir acá en Buenos Aires, o porque no se fabricaban, o porque el material, digamos, la materia prima, provenía, digamos, de Europa, como es el caso de algunos mármoles. Pero el arquitecto Víctor Meano hizo bastante hincapié en que, al tratarse de un parlamento nacional, tenía que ser representativo de la Argentina. Para eso él también incorpora materiales nacionales, como son, por ejemplo, mármoles. Todo lo que es la fachada del Congreso de la Nación está realizada en una piedra caliza que proviene de la provincia de Córdoba, y el basamento es granito de Tandil, acá de la provincia de Buenos Aires. Y lo que son los mármoles, por ejemplo, de algunos salones, son también piedras de Córdoba, a las que se incorporan algunos mármoles belgas, algunos mármoles italianos e inclusive españoles. Pero bueno, es interesante ver esto, que no es solamente materiales provenientes de Europa, sino que se incorporan materiales nacionales para darle ese tinte autóctono o nacionalista, digamos. Las obras de arte que tiene el Congreso, tenemos, bueno, obras pictóricas, muchas de ellas son retratos de presidentes, tanto del Senado como presidentes de la Nación. Muchos de ellos se encuentran en lo que es el Salón de Lectura, actualmente llamado el Salón Presidente Arturo Illia. Pinturas también en los pasillos del General San Martín, vamos a encontrar, por ejemplo. Sí, muchas de ellas son de artistas nacionales o artistas extranjeros radicados en Argentina, sobre todo lo que son los retratos de principios de siglo. Y luego tenemos, bueno, todo lo que son arañas, luminarias, como es el caso de las arañas que podemos ver en este comedor, que son de fabricación nacional. Si bien son estilos europeos, podríamos decir, todas las luminarias, por ejemplo, del Congreso fueron fabricadas por la Casa Sareto Hermanos de Buenos Aires y la Casa Anglade y compañía, que era una empresa local. Están realizadas, por ejemplo, los materiales son bronce con baños en oro, cristal.
los pisos de los salones, en este caso tenemos un parqué realizado en roble. Y detrás mío, bueno, un reloj, que esto se denomina una garniture, porque está compuesto, bueno, el reloj con los dos candelabros hechos en mármol griot, que es un mármol rojo. Y, bueno, la figura que vemos arriba es Neptuno con parte de su corte de tritones. Es meramente decorativo en este caso, pero, bueno, para ambientar el salón comedor. Y con respecto, bueno, a lo que es la parte escultórica de las obras justamente artísticas, tenemos la obra de Lola Mora, que es bastante importante en el edificio, si bien las obras originales no están actualmente aquí, ahora les cuento bien por qué, porque la historia es bastante compleja. En el año 1903 el Estado Nacional contrató a la escultora Lola Mora, escultora de origen, en verdad está disputada el origen de ella, si es salteño-tucumana. Para algunos de nosotros es de origen tucumana y en verdad ella siempre se consideró tucumana. Así que en 1903 el Estado Nacional la contrata para que diseñe las esculturas de la fachada y del Salón Azul. Para la fachada tenía que diseñar dos grupos escultóricos, alegóricos, es decir, que representaran las principales virtudes de la nación. Así que ella, bueno, incorpora la figura de la paz, el trabajo, lo que es la justicia, la libertad, el comercio y dos leones que simbolizaban la fuerza. Lola Mora estaba radicada en Roma en ese momento donde ella estudiaba, así que en su taller en esa ciudad empieza a diseñar las esculturas en el año 1903 y las termina prácticamente para el año 1906, cuando ella se embarca a Buenos Aires con sus obras y las termina en un taller que estaba ubicado dentro del mismo Palacio del Congreso de la Nación. Como ella no tenía residencia fija en Buenos Aires, el ministro del Interior, de Obras Públicas, le asigna un despacho y en verdad una residencia dentro del propio palacio sobre el lado de diputados. Y de hecho hubo una discusión entre el ministro de Obras Públicas y el presidente de la Cámara de Diputados con respecto a la injerencia del ministro en cuestiones que en verdad eran de la Cámara. Porque él le asignaba un despacho a Lola Mora en el Palacio del Congreso y que de hecho para eso tuvieron que sacar a los taquígrafos que estaban ubicados en esas salas. Así que bueno, eran, digamos, podemos decir, algunas discusiones de la época, pero bueno, que le dan un poco de color, podríamos decir, a la historia del edificio. Es la casa del pueblo, como la llaman, porque es dentro de los tres poderes, podríamos ser el más representativo, porque justamente aquí están los representantes de las provincias. De las provincias y de toda la población, ¿no? Porque cada cámara tiene los legisladores, digamos, tienen bueno, la Cámara de Diputados son electos, digamos, por la población de cada provincia, y en cambio los senadores son 3 fijos por provincia, ¿no? Pero bueno, en conjunto representan al pueblo argentino. Y por un lado creo que sí, se ha abierto el Parlamento, pero por otro lado la gente está tomando conciencia del valor del patrimonio. Hay que entender, y esto obviamente yo lo tengo incorporado porque soy museólogo, ¿no? Pero justamente estamos tratando de que la gente entienda que estos edificios no pertenecen a los legisladores, no pertenecen al presidente, ni pertenecen al Poder Judicial. Pertenecen a todos. El patrimonio nos define quiénes somos, es parte de nuestra identidad. Así que si atacamos nuestra propia identidad, nos estamos atacando a nosotros. Puedo entender que la gente esté muy disgustada en algunas ocasiones y venga al Congreso a protestar, que me parece perfecto, que lo hacen sobre la plaza del Congreso. Pero ahora ya cuando se atenta contra el edificio, como fue en el 2001 que se ingresó por la fuerza y se terminó quemando mobiliario del Salón Azul, se perdieron algunos de los sillones originales, y ahí la verdad que ya tenemos una pérdida que es irrecuperable, porque este patrimonio, estamos hablando de bienes, muebles y inmuebles que tienen ya casi, bueno, el Parlamento ya cumplió sus 100 años, el edificio, estamos hablando de esta sede, y es irrecuperable porque la identidad es también memoria, ¿sí? Es la memoria de quienes nos precedieron y nosotros tenemos justamente la función de preservar ese patrimonio para nosotros y para las generaciones venideras. Y esto no es un edificio que, como pasa con la historia también, no es algo viejo o es algo que lo estudiamos solamente para saber. El patrimonio no solamente nos define quiénes somos, sino qué podemos ser, ¿sí? Como país, como gente. Así que en eso radica el valor del edificio, no solamente en lo bello que es, porque la verdad que es un edificio importante por todo lo que es su parte ornamental y arquitectónica, sino también por la parte simbólica, ¿sí? Y bueno, el tema de las redes sociales, la tecnología que se ha incorporado, obviamente ha permitido que el acceso sea mucho más rápido
y la gente puede acceder directamente por un clic desde el celular hoy en día, porque ya ni siquiera las computadoras se usan todos los días, salvo cuando uno está sentado en la oficina, ¿no? Así que bueno, y obviamente la incorporación de mayor cantidad de visitas guiadas. En la noche de los museos también viene muchísimo público a recorrer el edificio. Ahora también a través de la Comisión Nacional de Monumentos se han incorporado días dentro del calendario para que la gente pueda acceder a los bienes que están protegidos a nivel nacional. Cuarto bloque. Queremos destacar justamente la colaboración del senador Matías Rodríguez y todo su equipo de trabajo para la realización de estos programas especiales que llevamos a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiempo atrás. Así que muchísimas gracias a él y a toda su gente por esta predisposición. Pero volviendo a nuestro archivo, y también fue en su momento cuando Matías Rodríguez era diputado, tuvimos la posibilidad de recorrer el Palacio del Congreso y ahí Pablo Chiesa nos hablaba de Lola Mora y nos presentaba una documental que se llama La Mirada Original, que habla de todas sus esculturas y las tareas de preservación y también de restauración de este patrimonio cultural argentino. Hay una frase muy bonita, ¿no?, que un periodista tomó de Lola Mora, donde Lola Mora dice que no quiere que se cuente nada de ella, no quiere que se escriba nada de ella. Total, a ella para defenderse están sus obras. La ciudad que tanto ha polemizado sobre Lola Mora y su fuente la está esperando. El 18 de julio del año 1903, el Estado Nacional le encarga a Lola Mora que diseñe los grupos escultóricos para los pedestales que estaban ubicados a ambos lados de la escalinata principal del Palacio del Congreso de la Nación. En el año 21, las cámaras de diputados y senadores de la época consideraron que no eran apropiadas para la estética del Congreso y rápidamente resolvieron que se retiren del lugar. Su mármol se convierte en la fuente de la discordia, rechazada en nombre de la moral y defendida en nombre del arte. La fachada de este Congreso luce mutilada. ¿Cómo recuperamos la memoria de las esculturas de Lola Mora en el frente del Congreso cuando los originales ya no podían regresar a su sitio? La reproducción se tenía que plantear a través de las esculturas en el actual estado que están, sin tocarlas. Acá tenemos una muestra de cómo es el armado interno de las esculturas. Creo que vamos a dar, no creo, estoy segura, que damos un paso muy importante a lo que significa el respeto al trabajo de las mujeres, pero el respeto al arte y a la libertad de expresión en este Congreso. La Argentina del Bicentenario pretendía ser mirada por el mundo en un momento en el que todo sueño de grandeza parecía lo mínimo posible. Los planes de construcción de obras monumentales dibujaban el sueño de una nación majestuosa y la edificación del nuevo Congreso de la Nación iba a ser su expresión más romántica, inspirada en los centros de poder cultural y político más importantes de Europa. En aquel tiempo, Dolores Mora vivía en Roma y llegaba de visita a Buenos Aires para la inauguración de su obra maestra, La Fuente de las Nereidas. Era la única mujer en ese evento social, la única con derecho a participar por ser la autora. Es entonces cuando el presidente Julio Argentino Roca le encarga la producción de 2 grupos escultóricos que se ubicarían en pedestales a ambos lados de la escalinata del Palacio Legislativo sobre la calle Entre Ríos. Ella primero dibuja muy bien, después en Italia empieza con el oficio o con la pasión por las esculturas y allí aprende a la técnica del mármol de Carrara. Ella en el año 1896 fue becada a Roma para perfeccionarse en el arte
y ahí se introduce en el arte de la escultura, se forma con maestros de la talla de Giulio Monteverde, que es uno de los grandes maestros del clasicismo en Italia a finales del siglo XIX, y recibe encargos a nivel internacional. No había en ese momento en el país quien pudiera superar este tipo de conocimientos de manejo de la práctica de tallar un mármol de Carrara como Lola Mora, razón por la cual creo que la historia determinó de que fuera ella quien se hiciera cargo de este trabajo. Lola Mora empieza a trabajar en su taller en Roma aproximadamente en el año 1904, si bien recibe en 1903 el encargo. Ella embarca las esculturas a Buenos Aires a comienzos del año 1906 y las trae casi terminadas y trabaja y vive dentro del edificio del Congreso de la Nación, así que su relación con el edificio va más allá de las esculturas y conoce a su marido justamente, que era empleado del Congreso de la Nación, lo conoce en su trabajo en el taller. Cuentan los relatos, Lola Mora tocaba muy bien el piano, que a las tardecitas noches, sobre calle Rivadavia daba su taller, a las tardecitas noches ella tocaba el piano y la gente paseaba por ahí, la veía con el piano, etcétera, etcétera. A mediados de 1907, las esculturas se instalaron en las escalinatas del palacio. En el centro del primer grupo, a la derecha de la escalinata, la figura femenina de la Paz. Miraba desde arriba, más alta que el resto. Sostenía con delicadeza la falda de su vestido ceñido al cuerpo, con la manga para mostrar el pecho descubierto. En su mano derecha tenía un ramillete de olivo, mientras, con un paso adelante, avanzaba. A su lado, la imagen del trabajo era la de un chico joven y musculoso, en una clara alusión a la agricultura. Adelante, la justicia, se mostraba desafiante, con mitad de su cuerpo al desnudo, cubriendo sus piernas con una larga túnica, sin la venda en los ojos, con una espada en la mano y escondiendo la balanza. Una mirada provocativa y anticipada de disputa por la justicia social. En el segundo grupo, detrás estaba el comercio, que también fue conocido como el progreso. Estaba sentado como un joven desnudo que se cubre por pudor con un manto. Delante, los dos leones. Y luego, la libertad, con su brazo izquierdo firme, levantado y enarbolando el estandarte nacional, con el derecho arrastrando rotas cadenas. Al poco tiempo de ser descubiertas, las esculturas de Lola conmocionaron el centro político y cultural del país y provocaron denuncias que ponían en duda la capacidad de una mujer que desafiaba su época. En esta documental también se destaca el trabajo realizado por el arquitecto Guillermo García, que nosotros en otro programa, cuando hablamos de la confitería del Molino, estuvimos nuevamente con él porque estuvo a cargo de la restauración de lo que es la cúpula del edificio de la confitería del Molino. Pero en este caso también de las obras de restauración y la realización de réplicas de esculturas de Lola Mora que fueron llevadas a la provincia de Jujuy. Compartimos la nota. En el año 21, las cámaras de diputados y senadores de la época consideraron que no eran apropiadas para la estética del Congreso y rápidamente resolvieron que se retiren del lugar. Se la llamó adefesios. Hubo proyectos y debates parlamentarios para retirar las esculturas desconociendo su calidad artística. En esos años de 1910 había mucha convulsión y la verdad que muchas partes políticas iban en contra de un régimen conservador que era el que estaba en ese momento como el gobierno nacional. Ese régimen era el que había contratado a Lola Mora para que haga estas obras. Entonces, ¿contra quién se cae? Tratando de ir en contra de ese gobierno nacional. Y bueno, contra lo que era más débil, ¿no? ¿Y qué más débil que una mujer? Una mujer con un tipo de vida que era por todos hablado, que en aquel momento me imagino lo que se debe haber dicho por parte de algunos. Una mujer a la que se trataba de negar, a la que se criticaba, se cae sobre ella y sobre sus obras. Y se las termina sacando a sus obras. Los presidentes de ambas cámaras resuelven retirar los dos grupos alegóricos y donarlos al zoológico de la ciudad. Sin embargo, al día siguiente, gracias a la gestión de un senador jujeño, definen trozarlas y despacharlas hacia la provincia de Jujuy. En el año 22 fueron retiradas y fueron aceptadas inmediatamente por la provincia de Jujuy, quien las resguardó
como parte integrante de la Casa de Gobierno, 4 de ellas de la provincia de Jujuy y el resto ornamentando un par de plazas de la ciudad capital de la provincia. ¿Cómo llegan a Jujuy? Bueno, resulta que las trozaron. Las esculturas llegaron por pedazos. Lola Mora Las Armas es ella la encargada de volver a construir de los pedazos sus esculturas. Decide separarlas, porque ustedes saben que acá eran 2 grupos escultóricos, y ella modifica algunas cosas. Las tiene que reformar un poco por razones de composición, ¿sí? Como la figura del comercio está apoyada sobre los leones, iba a quedar un poco ridícula si que estuviera apoyada en la nada. Entonces se le tiene que agregar una roca, a los leones se tiene que terminar de construir uno de los cuartos traseros que habían desaparecido cuando formaban parte del grupo escultórico, porque eso lo cubría la figura del comercio, etc. Cuando se completa la Casa de Gobierno y con el correr de los años, estas esculturas junto a la Casa de Gobierno jujeña son denominadas Patrimonio Histórico Nacional y hoy son parte integrante del patrimonio cultural de la provincia de Jujuy. La fachada de este congreso luce mutilada. Y alguien me dijo, pero ¿estás loca? ¿Cómo mutilada? Y sí, porque cuando alguien le corta algo es una mutilación. Y acá le sacaron lo que representativamente hablaba de lo que era este Congreso de la Nación. Porque díganme, si no está la paz y la libertad, ¿cómo crece? Y hay leones que la cuidan con toda la fortaleza que eso significa. ¿Cómo hacer para crecer en el comercio, en el trabajo, un país? Eso era lo que representaban las esculturas de Lola Mora. Entonces empecé con esto. 90 años después, la aprobación del proyecto de ley permitió construir réplicas exactas de las esculturas de Lola Mora. Las cámaras de diputados y senadores, junto al gobierno de la provincia de Jujuy y la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, firmaron un convenio para producir 2 calcos de cada una de las esculturas. Uno para emplazar en las escalinatas del Congreso y otro en la provincia de Jujuy, donde se encuentran actualmente las originales que serán resguardadas en un museo. Uno de los principales desafíos que se tuvo en cuenta a la hora del inicio del proceso de las esculturas fue que las esculturas originales, en piezas macizas de mármol de Carrara, se encuentran con un severo proceso de degradación. Estamos hablando de casi 90 años de intemperie, de lluvia ácida, de vandalismo. El estado de conservación es delicado y una de las pautas que se tomaron fue tratar de no tocar la superficie de las esculturas, con lo cual la copia se tenía que plantear, la reproducción se tenía que plantear a través de las esculturas en el actual estado que están, sin tocarlas. Imaginamos una serie de técnicas de última generación que implicaban la medición in situ, el relevamiento in situ de las esculturas que están en Jujuy, a efectos de copiarlas a través de un sistema de scanning 3D, que es la primera vez que se utiliza en la Argentina para una obra de patrimonio cultural, y de esta forma relevar milimétricamente los originales. Esto implica tener posicionado 12 puntos espaciales, un sistema de escáner de alta definición, y con ello, elevándolo a través de la altura de las distintas esculturas, poder tener una conformación de una red espacial definida por puntos. Esos puntos que se unen conforman una malla promedio de casi una lectura de 200 millones de puntos por escultura. Así es que una vez que relevamos las esculturas en Jujuy, se procede a la siguiente etapa, que fue la modelización a través de un sistema de malla de cada una de las porciones escultóricas a fin de transformar ese relevamiento fidedigno de las esculturas jujeñas en moldes aptos para colar con el sistema tradicional de las esculturas las réplicas exactas de ambos conjuntos escultóricos que había hecho Lola Mora.
ya ponemos al aire, reitero que esto es de archivo, notas realizadas años atrás en el Palacio del Congreso, la última parte de La Mirada Original, esta documental que nos habla de toda la trayectoria y las obras de Lola Mora y este trabajo tan intenso, tan interesante de realizar estas réplicas del Congreso, de estas esculturas y llevadas posteriormente a la provincia de Jujuy. Los moldes en forma de taseles, es decir, cortados en trozos de forma tal de permitir el desmolde de la escultura sin sufrir daños, fueron realizados en una resina de alta densidad y fueron labrados con una técnica de robótica, de labrado, para hacer perfecto, transferir en forma inequívoca el relevamiento hecho en los originales a través del láser 3D que comentábamos anteriormente. Estado en la fabricación de los moldes en condiciones, se procedió a llevar un taller de la firma de Gorovne de San Martín, donde se colaron gradualmente durante todos los meses del año 2013 cada una de las esculturas por separado. Este es un molde de muestra del cual salieron los primeros rostros, que son estos, con los que se empezaron a trabajar para probar diferentes moliendas, diferentes dosificaciones en los morteros. Y bueno, acá tenemos una muestra de cómo es el armado interno de las esculturas. Están conformadas por 3 capas, donde tenemos una primera capa de cemento blanco y molienda de mármol de Carrara, una segunda capa donde la molienda de Carrara es un poco más gruesa, luego tenemos malla poliéster para que le dé rigidez y no haya movimientos internos y quede firme, y luego tenemos una tercera capa de cemento Portland y arena con una estructura de hierro, más que acá no se ve porque simplemente es una muestra, la estructura interna, que en algunos casos ya directamente son perfiles doble T que le dan la conformación a las esculturas más grandes. Terminamos con materiales que tienen una dureza superior a el mármol de Carrara. Pero así como la lluvia ácida y la intemperie deteriora el mármol de Carrara, también va a deteriorar estas esculturas. Una vez que la escultura está terminada, que está pulida, se le aplica la silicona, que va a ser la que le daba la protección a la intemperie, a la lluvia, a la humedad. Posteriormente, cuando está seca, se le pasa cera microcristalina, que es una fórmula de cera microcristalina con cera de abejas, que está en forma líquida, con un solvente, para poder pasarle un paño y levantar el brillo requerido. Con eso estamos reproduciendo, primero, la diferencia del semibrillo que puede tener una piel respecto a una tela, pero además logramos la protección adicional para la intemperie.
de las cosas que más tenemos que destacar es haber logrado la expresividad en cada uno de los rostros de las esculturas. Es decir, las caras y las manos son los talones de Aquiles en todo este tipo de tareas, y creo que hemos logrado ser lo más fidedignos posible al respeto que nos implica la escultura original de Lola Mora. Las 6 esculturas se trasladaron desde el taller hasta el Congreso de la Nación, en transportes que soportaban las 2 toneladas que en promedio pesan cada una. Luego del recorrido, fueron colocadas por una grúa en el lugar exacto donde las había pensado Lola Mora. Se izaron a través de la modelización de las fotos históricas sumada a la modelización en 3D o al resultado de la modelización 3D que habíamos hecho en Jujuy. Cuando la Argentina festeja por primera vez sus 30 años ininterrumpidos de democracia, los calcos de las esculturas de Lola Mora finalmente se descubren en el frente del Congreso y vuelven a su lugar, a ocupar esos pedestales vacíos que no se supieron reemplazar. Recuperar la mirada original del palacio es remediar el desprecio que sufrió Lola Mora, valorar su lucha como mujer en un mundo que solo se permitía entre hombres, y entender al Congreso como el lugar donde tenemos derecho a defender nuestras distintas miradas, pero, sobre todo, significa reconquistar nuestra historia y hacer realidad una Argentina en la que quepan muchos sueños posibles. Todos aportamos, ¿sí? Aportamos nuestro granito de arena para lo que es la restauración del edificio. Todos lo hacemos, la verdad, con pasión, porque no solamente es nuestro trabajo, sino que es un edificio con el que estamos todos identificados, forma parte de nuestra historia como argentinos, de nuestra identidad. Se está recuperando los valores patrimoniales originarios del Congreso, es decir, el espíritu del edificio, que es la casa de la democracia, que es el lugar donde nos representan nuestros legisladores elegidos por el voto popular, y es de donde emanan las leyes. Creo que vamos a dar, no creo, estoy segura, que damos un paso muy importante a lo que significa el respeto al trabajo de las mujeres, pero el respeto al arte y a la libertad de expresión en este Congreso. La escultora, la mujer, la intrépida que estaba a deshora en el tiempo que la convocó, creo que hoy estamos haciendo justicia a la memoria. Hay una frase muy bonita, ¿no?, que un periodista tomó de Lola Mora, donde Lola Mora dice que no quiere que se cuente nada de ella, no quiere que se escriba nada de ella. Total, a ella para defenderse están sus obras. Y ahora sí, ya sobre el final, vamos a poner al aire la nota realizada tiempo atrás con Pablo Chiesa, y está referido al recinto de sesiones. Yo digo, y en la nota creo que lo repito, como uno de los lugares más importantes, ¿no?, porque es ahí el centro de debate en el Congreso. Nos habla entonces de ese lugar, las banderas que acompañan el predio donde está el recinto de sesiones, y también un salón contiguo que es el mítico histórico Salón Eva Perón. Pablo, nuevamente nos encontramos en este Palacio
del Congreso Nacional, un lugar lleno de historia. Cada sector que uno visita nos habla de parte de la historia de nuestro país. Pero en este lugar justamente es un lugar muy especial, uno de los lugares más importantes del Congreso. Contanos un poco. Bueno, sí, como decís, Marcelo, es el corazón de la casa, no ediliciamente, porque el centro es el Salón Azul, pero sí en cuanto a la función del Parlamento, ¿no? Es acá donde se reúnen los senadores, donde se tratan las leyes, donde se sancionan cuando vienen o desde la Cámara de Diputados y el Senado actúa, digamos, como la segunda Cámara revisora. Así que, bueno, obviamente podemos imaginarnos todos los proyectos de leyes, todas las leyes que han pasado y se han sancionado desde 1906, cuando ya se inauguran las sesiones en esta casa, hasta la actualidad, ¿no? Las grandes discusiones, los grandes debates se dan en este recinto. Exacto, hasta un asesinato. Recordemos que en 1935 le dispararon acá al senador Bordaberry, compañero de banca de Lisandro de la Torre, dentro del contexto de una comisión investigadora por el pacto Roca-Runciman. Se investigaban lo que era el comercio de carnes, y Ramón Valdés, que era un excomisario o ex policía, le disparó al senador Bordaberry. Se supone que Bordaberry quería cubrirlo o ayudarlo a Lisandro de la Torre porque se había caído, lo habían empujado. Así que, bueno, le dispararon acá en el recinto, lo trasladaron a un hospital y muere más tarde, ¿no? Fue, digamos, un escándalo de la sociedad, una tragedia que haya sucedido más dentro del propio recinto. Y se filmó además la película en 1984 Exacto. Dentro de acá del recinto. ¿Qué sector sería? ¿Lo tenemos? Yo estimo, por las fotos de caras y caretas que reconstruyen, podría haber sido dentro de este sector, pero la verdad es que las fotos no se ven muy bien y además han cambiado las bancas, no son las bancas originales estas, ¿no? El recinto, cuando se inaugura con 30 bancas. ¿Sí? Hoy tenemos 72 porque aumentó el número de senadores, ¿no? Claro, ahí ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo. Exacto. El recinto, justamente. Sí, este recinto les podría decir que está conservado casi en un 90%, 99%, además en la última restauración se han recuperado varios elementos que estaban ausentes o que se habían retirado, y su forma es en hemiciclo. Esta forma circular o semicircular no es caprichosa, el arquitecto la eligió porque era ideal, según él, por la acústica y además por la visión, ¿sí? Se podía ver desde una banca a los otros oradores, y además es la forma clásica de los teatros, de los anfiteatros romanos y griegos, ¿sí? Una cuestión acústica también. Dicen que era también por una cuestión acústica. En algunos informes se decía que la acústica después no fue tan buena, pero bueno, eso ya son cuestiones posteriores, ¿no? Va rodeado el recinto por los balcones o gradas. Exacto, los palcos que hay al fondo. Todos estos palcos, galerías, son para el público y los invitados, ¿sí? Se sitúa aquí en el estrado la presidencia del Senado, que es el vicepresidente o la vicepresidenta de la Nación, acompañados por los secretarios parlamentarios y administrativos, y luego aquí todo el cuerpo del Senado, ¿no? Los invitados van en las galerías y, bueno, y hablando un poco además de la arquitectura, se eligió justamente la arquitectura clásica. El arquitecto considera que era la arquitectura más tradicional para representar a un poder, digamos, como el Parlamento, ¿no? La arquitectura justamente de la época, según él, de la era digamos, de la democracia, justamente. Sí. Además tenemos un gran vitral en el cielo raso. Sí. Este vitral fue hecho por dos hermanos italianos de apellido Raus, que son los que hicieron gran parte de los vitrales del Parlamento, y todo lo que es el testero acá del Senado, ¿sí? Lo que venía a ser el frente principal. Claro. Y justamente hablamos del frente principal, o bien lo marcás vos, y vemos, para mí una curiosidad. Yo veo la bandera argentina, pero también veo otra bandera muy especial que vos nos podías contar. ¿Por qué está ahí? Tenemos la bandera nacional argentina y la bandera nacional de la libertad civil. ¿Sí? Esta bandera que es la bandera de la provincia de Jujuy, pero además es la bandera que Belgrano legó al Cabildo de Jujuy el 25 de mayo de 1813. Es una bandera que él crea en homenaje al pueblo jujeño por su sacrificio, su entrega a la patria dentro de la gesta, digamos, de libertad, sí, ¿no? De la libertad. Y en el año 2015, a través de una ley, se declara esta bandera como símbolo patrio histórico de la nación. O sea que no hace tanto tiempo que está la bandera acá. ¿Cómo llega acá? A mí me dijeron que algo conocés o podías llegar directo o indirectamente involucrado. El proyecto de ley primero para esta bandera fue presentado por la senadora Liliana Fellner. Exacto, de la provincia de Jujuy. Yo trabajé con ella en una época.
Se presenta este proyecto, se sanciona en el año 2015 y obviamente como es este propio cuerpo el que sanciona la ley, es también el que va a adoptar la bandera dentro del recinto, ¿sí? La ley dice que no es obligatorio el uso de esta bandera, es opcional, pero siempre que se utilice se tiene que utilizar con la bandera nacional argentina. La bandera nacional precede a la bandera de libertad civil, nacional de libertad civil. Pero es considerada esta bandera, la bandera nacional de libertad civil es considerada símbolo patrio histórico junto con la bandera nacional, el himno y el escudo, por ejemplo. Exactamente. Bueno, ha permanecido siempre ahí, ¿no? Desde el año 2015 se exhibe acá en el recinto. Hablabas un poco de, en algún momento hablabas de la restauración. Yo recuerdo varios años atrás que estuvimos con vos, con el arquitecto Guillermo García, Exacto. entre otros también, y cómo avanza después de varios años todo el proceso de restauración del palacio. Bueno, el proceso de el proceso continúa, el edificio es enorme, además del palacio tiene sus edificios anexos, tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Sí. En cuanto al recinto, puntualmente, la obra de restauración ya ha finalizado. Lo que se ha recuperado, por ejemplo, son los colores originales, los dorados. ¿Sí? Ustedes imagínense que en 1906 este espacio se había pintado sucesivas veces. ¿Sí? Los colores habían cambiado, algunos dorados se habían cubierto, así que todo eso se restaura, se recupera. Todo lo que eran los mármoles estaban cubiertos por cortinados que no eran originales, se sacaron todos los cortinados y la verdad es que se pueden lucir los mármoles y además le da mayor luz al espacio. Sí. Se replicaron algunos de los apliques de luz que estaban faltando, se habían retirado en algunos periodos y también se restauró el vitral y las pinturas decorativas del cielo raso. Es parte que ya está terminado. Eso está terminado ya, exactamente. Pablo, ya un poco la última parte. Contiguo a este recinto vemos otro salón que a mí personalmente me gusta mucho, que es el Salón Eva Perón, ¿no? Exacto. Hablamos un poquito de ese salón. Ese salón, en los planos originales del palacio, y se proyecta además como la antecámara del recinto, es decir, en la sala que antecedía al recinto, una sala de espera, una sala de paso. Según la tradición oral de la Cámara, en la década a partir de la sanción del voto femenino, y además de los derechos políticos de las mujeres, asumen mujeres como legisladoras nacionales y según la tradición oral se tenía que crear un espacio de reunión para ellas y se les concede o se adapta esta antecámara para el salón de reunión que luego se va a bautizar como el Salón Eva Perón en homenaje obviamente a Eva Perón, ¿no? Se exhibe su busto, hace poco inclusive se agregó una pintura y hoy en día se utiliza para reuniones de comisión, como sala de espera, tanto para los senadores como para los invitados que puedan llegar a ingresar al recinto, pero forma parte de los salones de recibo del Senado de la Nación. Hasta aquí el programa de hoy con el acompañamiento de todos ustedes que semana a semana nos siguen a través de los protagonistas del Fin del Mundo y el agradecimiento al senador Matías Rodríguez y todos sus colaboradores para la grabación, la realización de estos programas. Muchas gracias.